Bien, hermanos, hemos presentado, ¿verdad?, las 8 visiones que aparecen en el libro de Zacarías, y queremos hacer un preámbulo en la clase, y para ello hemos invitado a nuestro hermano Carmelo Cintrón, a quien agradecemos a Dios que haya unido a nuestra congregación y a nuestra iglesia, porque el Señor, el Espíritu Santo, ha adornado su vida con dones de enseñanza, de conocimiento, de palabra de ciencia, y pues queremos, ¿verdad?, que Dios le use en medio de nosotros. Así que, sin más, voy a pedir al hermano que pase al frente, y él va a conocer que el Señor haya puesto en su corazón de acuerdo a estos estudios que hemos venido trayendo. Amén, gracias, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor para ser instruidos a través de su palabra. Nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos nada más que la palabra de Dios, la guianza del Santo Espíritu de Dios. Voy a pedir a alguno de los ujieres que me ayude a repartir unas hojitas que tengo. Como dice el pastor, ya llevamos 11 semanas estudiando este libro de Zacarías. Siempre es un honor exponer la santa, bendita y soberana palabra del Señor, pero también una responsabilidad, pero más aún hay mucho gozo en nuestro corazón cuando se trata que exponemos la palabra del Señor en nuestra iglesia local, en nuestra casa, con nuestros hermanos. A través de nuestro ministerio, pues, visitamos varias iglesias en este ministerio de enseñanza, y estoy muy contento, regocijado de corazón de que el pastor Asael González y usted, la congregación, hayan recibido que yo pueda participar con ustedes en la exposición de la palabra de Dios. El hermano está repartiendo unas tablas para que tengamos más claro esto que estamos estudiando sobre Zacarías. Va a haber muchos significados, muchos periodos que ya hemos estudiado, pero al tenerlo ya bosquejado en estas tablas, va a clarificar aún más lo expuesto anteriormente. Es un material que ustedes pueden quedarse durante todo el transcurso del estudio de Zacarías, no solamente de Zacarías, sino incluirlo dentro de su biblioteca de estudios bíblicos. Así que yo espero que sea de grande ayuda, de grande bendición. Vamos a estar discutiéndolo durante el estudio. Esto solamente es un estudio panorámico. Vamos a ir moviéndonos bastante rápido. Básicamente es una especie de repaso de lo que hemos discutido ya, de que el pastor Asael ha discutido ya, que hemos sido todos grandemente bendecidos, empezando por mi persona. Y vamos a ver varios puntos, no que el pastor dice blanco, yo digo negro, sino que decimos blanco de diferentes formas, pero enfocado en la palabra de Dios. Así que vamos a buscar esa exegesis que el pastor ya ha hecho, vamos a hacerlo un poco más breve nosotros. Hoy vamos a estar discutiendo básicamente algo panorámico, un estudio introductorio sobre el libro de Zacarías, muy panorámico, y vamos a estar enfocándonos en esa primera parte del libro de Zacarías, que es el llamamiento al arrepentimiento. El pastor me pidió que trajéramos un bosquejo o algo, ¿verdad?, breve sobre las visiones de Zacarías, pero es muy pertinente tocar algo de lo que es el trasfondo histórico, cultural de este contexto de Zacarías y este llamado. Muchos teólogos dividen este libro en dos partes, lo que son las visiones y lo que son los dos mensajes de peso, de carga. Visiones, estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 8, y del 9 al 14, que ellos estiman que es la segunda parte, son los dos mensajes de carga, de peso. Pero cuando vemos el libro de Zacarías, lo estudiamos un poquito con más cuidado, no estamos de acuerdo. Yo sé que el pastor está en el mismo sentir, de que este libro se divide en 3 partes, porque ese llamamiento al arrepentimiento, de eso dependen las otras cosas. No para que Dios las cumpla, sino para que el pueblo de Dios sea bendecido. En otras palabras, Dios no tiene ningún condicionante, nuestro Dios no tiene ningún condicionante para salvar. Nuestro Dios salva porque Él quiere. Indudablemente necesitamos de un Salvador.
pero Él salva porque quiere. Ahora, nosotros, sus hijos, los seres humanos, las criaturas, sí tienen un condicionante, que es amarle a Él, temerle y servirle. No es que Dios está negociando con el hombre, es que Dios es soberano. Y esto es una palabra que hoy día en las iglesias no gusta mucho. Las iglesias llamadas evangélicas cristianas, la soberanía de Dios. Así que vamos a estar brevemente discutiendo este libro, pero antes no queremos romper el formato que lleva el pastor Aesael González. Vamos a hacer una lectura previa que tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir en esta parte. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, Colosenses 1:10, una oración intercesora que el apóstol Pablo pide por la iglesia de Colosas. Colosenses 1:10. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 4 cosas está pidiendo aquí el apóstol Pablo por la iglesia de Colosenses. Andar dignamente. Número 2, agradando a nuestro Dios en todo. 3, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que más me gusta de esta iglesia local es, número 1, que aquí Cristo es Señor. Número 2, que se escudriña las Escrituras. Muy raro verlo en la iglesia hoy día. Por tanto, ¿cómo nosotros podemos andar agradando a Dios? ¿Cómo podemos llevar buen fruto? ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Escudriñando su palabra, conociendo a nuestro Dios, conociendo a nuestro Señor. Es la forma que podemos agradar y servir eficazmente al Señor. Y en este llamado que hace Zacarías, básicamente está soltando en esto al pueblo de Dios. Esto es muy aplicable hoy día. Zacarías está hablando al pueblo de Israel. Hoy día el Señor nos habla a través de su palabra a la iglesia. Y toda la Biblia, hermano, toda la Biblia es enseñanza, es doctrina. Cuando dice la Biblia que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, eso es doctrina. Las genealogías, hermano, es muy importante estudiar la genealogía. Porque cuando usted no estudia la genealogía, no sabe dónde viene el Señor Jesús. ¿Por qué se encarnó? ¿De dónde sale Él? O sea que toda la Biblia es doctrina. Así que vamos a nuestro texto, Zacarías, capítulo 1. Y vamos a estar viendo panorámicamente un estudio introductorio sobre este gran libro profético. Primeramente vamos a comenzar por el autor. Muy breve, vamos a ir corriendo bastante rápido en el estudio. Primeramente, Zacarías. Tenemos que ver primeramente qué significa el nombre de Zacarías. Porque nuestro Señor a su pueblo judío, una vez que asignaba un nombre a un hombre, ese nombre marcaba la vida de ese hombre. Zacarías significa Jehová ha recordado o Jehová recuerda. Y sobre todo, Jehová recuerda a aquellos padres que pedían por un hijo. Y vamos a interconectar esto con otro Zacarías, porque hay 31 hombres en toda la Biblia con el nombre de Zacarías. Y el que estamos estudiando hoy, este libro, es el 32. Cuando Jehová aplica un nombre a un hombre, vamos a ver, inclusive hasta profético. Zacarías, Jehová recuerda. Ahora, no podemos estudiar Zacarías, y les recomiendo, sin antes leer, aunque sea panorámicamente, Ageo. Van interconectados estos dos libros. Hay muchas cosas que podemos entender en Zacarías cuando las vemos en Ageo. Dice la Biblia, Zacarías 1, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, dice la palabra, hijo de Berequías, hijo de Ido. En realidad este hombre era hijo de Berequías, nieto de Ido, pero es costumbre en el pueblo judío
el jefe de la familia, el jefe de ese pequeño clan, el jefe de esa unidad más pequeña dentro de la sociedad que es la familia, el abuelo era el jefe de la familia. Por tanto, esto lo vemos mucho en la Biblia, hijo de fulano de tal, cuando en realidad era nieto. Hay otras posibilidades también de que quizás Berequías haya muerto antes que su abuelo Ido, que su padre Ido, que el abuelo de Zacarías, de esta persona que estamos estudiando ahora. Entonces él toma el sacerdocio. Ahora, si unimos estos 4 nombres, recuerden, Ageo no podemos divorciarlo del libro de Zacarías. Ageo, Zacarías, Berequías y Ido. Berequías dice, Jehová bendice. Berequías. Ido, a su tiempo. Pero mire qué dato tan curioso. Ageo significa regocijo o gozo. Cuando unimos estos 4 nombres que están muy intercalados en esta profecía, podemos decir, Ageo, habrá gozo, habrá regocijo. Zacarías, porque Jehová se acuerda. Berequías, de bendecir a su pueblo, ido a su tiempo. Jehová Dios nos habla hasta con los hombres de sus hombres que él utiliza para transmitir la palabra de él. Un dato muy curioso, Matusalén, cuando estuve en el seminario, mi profesor de hermenéutica nos decía, estudiantes, siempre busquen el sentido más amplio. Y en la hermenéutica eso se llama el sensus plenior. Inclusive el sentido más amplio que inclusive tenían los mismos profetas. Daniel escribió tanto y no entendía lo que estaba escribiendo. Hoy nosotros podemos entender esa revelación que Dios le dio al profeta Daniel. Y cuando buscamos el sentido más amplio, yo me preguntaba, ¿por qué este hombre Matusalén, 969 años? Y cuando usted estudia la Biblia, no dice nada más que en esa genealogía de Génesis 5. Pero hay un propósito con este nombre en Matusalén. Matusalén es una palabra compuesta. Matu es mut, que es muerte. Salén es shalak, de enviar o vendrá. Enoc, cuando le pone nombre a su hijo Matusalén, está profetizando. Cuando este niño que está naciendo, Matusalén, cuando él muera, vendrá la muerte. Hay una leyenda judía que dice que Matusalén muere, 7 días después vino el gran diluvio. Eso es leyenda judía. Pero lo que sí es Biblia, cuando usted va ahí a Génesis 5, específicamente del 21 al 32, y usted hace unos cálculos matemáticos, se da cuenta que Lamec, que era hijo de Matusalén, murió primero que él. Que Matusalén convivió, caminó con su nieto Noé por 602 años. Y que vivió 5 años más que su hijo Lamec, Matusalén. No podemos precisarle que fueron 7 días, pero lo que dice la Biblia es que sí ellos convivieron y una vez que él murió, vino el diluvio. Aún con los nombres, el Señor profetiza. Matusalén hoy día, amados hermanos, es tipo de la iglesia. La iglesia no morirá, pero la iglesia será arrebatada, arrancada de la tierra y vendrá destrucción y muerte. La gran tribulación. Matusalén es tipo de la iglesia. Tipo en griego es tupos, un ejemplo, una impresión de lo que viene. Nosotros somos el antitipo de lo que fue Matusalén. Detalles importantes para que veamos cuando profundizamos en la palabra muchos significados que encontramos que nos ayudan a entender las profecías. Y este nombre, como dije anteriormente, compartido con 32 hombres. Este muchacho, Zacarías, nacido en el exilio, vino muy joven. La Biblia así lo registra, que Ageo era un poco mayor que él. Vino del exilio, ahí lo dice en Nehemías 12:4, y dice que era sacerdote y profeta. Sacerdote y profeta, esto es muy importante mencionarlo, y era jefe de una familia sacerdotal, o sea que él hereda el puesto que llevaba su abuelo Ido. Y fue contemporáneo con Ageo.
Me gustaría que ustedes buscaran en sus Biblias Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. Desde ya arrancando el estudio de este profeta nos va enseñando y queremos ir aplicando muchas cosas de esta profecía contemporáneamente actual a nosotros, a la iglesia. Ezequiel 14, 14. Contemporáneo con Daniel. Amados hermanos, Daniel estaba profetizando para el mismo tiempo de Ezequiel, pero hay una gran diferencia. Daniel estaba sirviendo en la casa real. Y aunque primordialmente al principio él se limitó a comer de esta casa real, de beber el vino, pero eventualmente sí lo hizo. Pero este hombre Ezequiel estaba profetizando en la tierra, en el polvo, con la gente sufriendo con el pueblo. Pero mire qué detalle tan importante lo revela el Señor. Y podemos aplicarlo a este ministerio de Ageo y Zacarías. 14, 14. Ezequiel 14, 14. Si tuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. 14, 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Estamos hablando de un hombre contemporáneo, sabiendo que Daniel estaba en la casa real, comiendo los mejores asados, bebiendo el mejor vino, pero él sabía que ese era un hombre de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en la iglesia, hermano? Los celos, las envidias de los ministerios nos ayudan a que la obra avance. No importa donde Dios lo tenga a usted, usted haga lo mejor para el Señor. Y déle gloria a Dios cuando un hermano suyo, Dios lo ha enaltecido y está trabajando, sirviendo a los santos de Dios. Nosotros somos llamados primeramente a servir al Señor, pero también estamos llamados a servir a los santos de Dios, a cada uno de ustedes, mutuamente. Dice Pablo más, estimando al otro como mejor que usted, valorando más la vida de su prójimo más que la suya misma. Y Ageo y Zacarías contemporáneos profetizando, mensajes distintos, pero profetizando, trabajando para el mismo Dios. Yo quiero ir muy a aplicar lo práctico de este mensaje de Zacarías. No debe haber contiendas en la iglesia de Dios. Trabajar con un mismo fin, la voluntad y el propósito de Dios. Zacarías trabajó, ¿verdad? Como dije, en el movimiento post-exílico. Cuando decimos post-exílico, después del exilio. En este libro se menciona 25 veces la palabra Jehová. Palabra de Jehová vino a mí. Palabra de Jehová ha hablado. Y esto es muy interesante, hermano, porque para este tiempo se estaba completando el canon bíblico del Señor, de Dios, de Jehová Dios. Hoy día, este tipo de profecía cesó. Y hoy día hay personas por ahí levantando la voz y la mano. Así dice el Señor. Cuidado. Cuidado con lo que usted escucha en la radio. Cuidado con lo que ve en la televisión. Usted y yo no necesitamos nada fuera de esto, nada más. Y a veces las personas preguntan, Carmelo, ¿y ahora eres bautista? Yo no, lo que pasa es que, como dijo Pablo, cuando tuve la revelación, cuando Dios me habló a través de su palabra, mi mente cambió de posición. Yo he cambiado de posición, porque no necesito más que la Biblia. Y a ti Dios te habla, Dios me habla siempre y cuando yo tenga un espíritu correcto y esté dispuesto. Voy, abro la Biblia, Dios me está hablando. Esto es palabra de Dios. Y hermano, tenemos que ser muy precisos. No es que este libro contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Por tanto, yo no necesito revelación nueva, nada nuevo. Judas dice en su versículo 3 de su pequeña epístola, dice, la fe que fue dada de una vez y para siempre. La fe no está hablando de algo abstracto, está hablando del cuerpo de doctrina que Dios se tomó su tiempo para exponerla aquí en su palabra para nosotros.
Pero es muy interesante en el griego porque dice japaz, de una vez y por todas. Es muy importante estudiar esto de la profecía del Señor. Dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 23, 35, que este Zacarías fue muerto entre el templo y el altar. Algo muy interesante sobre este nombre Zacarías: este hombre fue el penúltimo profeta que Dios utilizó para llevar su palabra y terminar el canon del Viejo Testamento. Zacarías, como dije al principio, Jehová recuerda, pero sobre todo aquellos matrimonios que pedían por un hijo. Y mire qué dato tan curioso, que 400 años después de Malaquías, Jehová Dios guarda silencio. Y en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 10, dice que Zacarías, otro Zacarías, el padre de Juan el Bautista, allí en el incienso de la tarde, Jehová Dios se le aparece. O sea que guarda mucha relación estos nombres Zacarías. Hay mucha relación con esto, y Dios contestó la oración de este matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Un matrimonio más piadoso y más santo que cualquier matrimonio que está aquí, rogando mucho tiempo por un hijo. Pero Zacarías, Jehová recuerda a su pueblo y lo bendice. Fecha del libro 520 antes de Cristo. Ahora vamos a usar las tablas. El que no tenga alguna tabla, se puede hacer llegar alguna. La primera tabla, con el número 1, dice el calendario de Israel. Es muy interesante porque nosotros comenzamos el año en enero, lo que es el calendario gregoriano, pero el calendario judío comienza en el mes marzo-abril. Ahora, ¿por qué usted ve marzo-abril, abril-mayo, mayo-junio, junio-julio? Porque, por ejemplo, esta profecía comienza el 27 de octubre, el mes noveno comienza el 27 de octubre, y por tanto tomaba, en nuestro calendario, toma 3 días, 4 días, 6 días, hasta 7 días, dependiendo de los años bisiestos. Entonces, por eso es que dice marzo, abril. Ahora, esta profecía, hay una estrellita donde dice octubre, noviembre. Esa es la fecha donde el mes, no tenemos el día preciso, pero dice el 8º mes. Y este mes, antes del exilio, era conocido por el mes Bul. Hoy día los judíos le dicen Mahershtavan. Y es un dato muy curioso porque Bul significa húmedo, lluvioso. Y si usted ve aquí dice, año agrícola, hará la tierra cosecha del olivo. Pero en el mes séptimo, septiembre y octubre, dice primeras lluvias. O sea, el mes séptimo comenzaba a llover, pero este noveno mes, que es octubre-noviembre, había lluvia abundante. Por tanto, le decía el mes Bul. Para nosotros es julio, agosto, los meses de las tormentas, de las lluvias, pero para los judíos era este tiempo muy importante. A su extrema derecha va a haber días especiales relacionados a estas fechas. Esta tabla es muy importante que usted la tenga porque es muy práctica, viendo una hermana preguntó sobre los años, los meses, el calendario judío, y aquí podemos entender más la fecha, no solamente de este libro, sino todo lo que es el Viejo Testamento, porque usted no tiene hermano. Es muy importante tenerla porque aquí tenemos el calendario, según el calendario gregoriano, según el calendario judío, qué efectividad agrícola, qué actividad agrícola había en ese entonces, y los días especiales, como el día de Pentecostés y todo este tipo de fiestas. Ahora, este libro se escribe en el mes noveno de octubre, noviembre. En la segunda tabla, que es la página 2, tenemos fechas de los eventos claves del ministerio de Ageo y Zacarías. Y a través de esta fecha y de la misma escritura podemos ver que el ministerio de Ageo comienza 2 meses antes del ministerio de Zacarías. Dice 29 de agosto del 520. Está marcado con un círculo. Y más abajo dice octubre-noviembre del 520, inicio del ministerio de Zacarías, según Zacarías 1, 1 al 6. Esto es para que usted vaya viendo
cuán correlación hay entre estos dos ministerios de Zacarías y Ageo. Hay otra tabla que es la tabla número 3. Aquí vamos a ver la cronología del periodo post-exílico, después del exilio, después del retorno de ellos. Dice aquí, Ciro, hermano, y cuando hablamos de la Biblia debemos ser muy precisos. Decimos, retornaron 50,000. Primero que todo, es un error, y segundo, es una mentira, aunque no lo queramos decir de esa manera. Pero la Biblia dice que fueron 49,897 según Esdras capítulo 2. Cuando usted va a Esdras capítulo 2, hace esa suma, son exactamente 49,897. No 50,000, lo redondeamos a 50,000. Pero pienso yo que si el Señor se tomó el tiempo de poner esos números ahí, es muy importante que corremos esa palabra. Amén. Entonces, vemos aquí en el Darío I, reyes persas. Esto es muy importante, reyes persas, porque ya cuando la Biblia comienza a fecharse con reyes gentiles, dice el Señor Jesús que es anunciando el tiempo de los gentiles. Ya el tiempo no se medía con sus propios reyes, sino ahora son con reyes gentiles. Por eso vemos aquí reyes persas, Darío I, 521 al 487, profecía de Ageo. Ahí que comienza el libro de Ageo en el 520. Algo muy interesante, que el libro de Ageo solamente, ese ministerio duró 4 meses. Sin embargo, Zacarías, 2 años. Comenzaron a trabajar juntos, pero el ministerio de Zacarías se extendió hasta 518, febrero del 518 antes de Cristo. Y aquí vemos la cita donde dice que en el segundo regreso entre 4,000 y 5,000. Y como así lo dice la Biblia, no da un número preciso, así mismo lo trazamos, entre 4,000 a 5,000. En la otra tabla, que es la tabla número 4, tenemos los últimos 5 reyes de Judá. Recuerden que el reino del norte, esto es un dato muy importante también, el pueblo de Dios se divide. El reino del norte, que era Israel, y reino del sur, que era Judá. Y comienza una tremenda decadencia en el pueblo de Dios. Hoy día la iglesia no puede estar dividida. Tenemos que estar unidos, trabajando unidos y en amor. Pero esto es muy importante, estos reyes fueron los últimos, porque aquí está hablando cuando sube Nabucodonosor, toma al rey Sedequías. Pero hay un detalle muy importante en este cuarto rey. Joaquín o Jeconías o Conías. Porque sobre este rey había una tremenda maldición. Jehová dijo, aunque tú fueses anillo de oro en mi mano derecha, de allí te arrancaré. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo venía de esta genealogía. Ninguno otro podía tomar el trono de esa genealogía de Jeconías. Pero algo muy importante, el Señor Jesucristo no fue engendrado por voluntad de hombre. Dios de un plumazo arregló el asunto. Por tanto, es muy importante esto, porque este libro de Zacarías habla del reino milenial, de Jesús como rey de su pueblo. Por tanto, la maldición sobre este rey Conías o Jeconías no aplicaba al Señor, porque él no fue engendrado por hombre. La genealogía de él venía por María, a través de Natán y a través de su padre adoptivo José, por Salomón. Por tanto, eso no aplicaba, no puede aplicar al Señor Jesucristo. Eso es muy importante que tomen ese detalle. La quinta tabla, que esto sí vamos a estar usándolo durante, no solamente sobre este resumen, sino durante todo el estudio hasta que el pastor Asael González termine todo el estudio de Zacarías, que son las 8 visiones nocturnas de Zacarías. A su izquierda tienen la visión, en el centro la referencia a la cita bíblica donde se encuentra esa visión, y un breve significado resumido, qué significa cada visión. Algo muy importante, que yo sé que el pastor aclaró esto, visión no es lo mismo que sueño.
Sueño cuando usted duerme. Visión, usted está despierto. Esto, si lo podemos aplicar hoy, es como si el Señor le pusiera una película a Zacarías. Porque inclusive en un momento dice como que me está quedando dormido. O sea que es muy distinto lo que es visión. Y algo que quiero tocar por ahí, hermanos, no importa lo que sueñe la gente. No importa cuántos sueños se cumplan. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Lo que Dios quiso revelar ya está completado. Lo que necesitamos está todo en la palabra de Dios. Hay una sexta tabla, que esta sí vamos a estar utilizándola hoy. Son 5 versiones. Normalmente nosotros utilizamos como base bíblica Reina Valera versión 1960. Cuando revisamos el aparato crítico hebreo, por eso traje estas versiones, podemos ver que hay más exactitud, más precisión en otras versiones. No estamos diciendo que la Reina Valera es buena revisión, buena traducción, pero cuando lo comparamos con otras versiones bíblicas, hoy vamos a estar usando uno de aquí, uno de allá, buscando cuál se asemejaba, cuál se aproxima más a lo que es el hebreo original. Esto analizado con el aparato hebreo. Y voy a estar, cuando esté leyendo el versículo, vamos a estar puntualizando sobre cuál versión estamos trabajando. Y eso es bueno, aquí no está Reina Valera 60 porque todos tenemos la Reina Valera 60. Vamos a estar usando bastante hoy lo que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, una Biblia muy precisa en cuanto al hebreo. Vamos a estar también tratando bastante lo que es la Biblia textual durante todo el estudio textual. Tenemos la Biblia de latinoamericana, que es la Biblia de los hispanos, y la de las Américas, muy similares, simplemente como algunas comparativas que queremos hacer. Y abajo tienen la traducción viviente, específicamente en ese primer versículo, muy precisa esta versión. Algo muy importante también que quiero decir es que el estilo de esta profecía es mesiánico, más que nada mesiánico. Está apuntando hacia el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, apocalíptico. Y apocalíptico, estamos hablando de una catástrofe que se está anunciando, algo terrible que va a pasar. Y ahí está apuntando a lo que es la gran tribulación. Muy escatológico, está anunciando el porvenir y muy milenial. Está apuntando, la profecía es una profecía cercana a su contexto cultural inmediato, pero también está anunciando muy próximo, muy hacia adelante lo que es el reino milenial, inclusive hasta ya después de la iglesia haberse marchado de aquí, la tribulación, y entonces lo que es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice en el diccionario español de la lengua española, Vox, dice apocalíptico, fin catastrófico o violento que conlleva la desaparición de una cosa, especialmente del mundo. ¿Qué es lo que va a ser talado del mundo? El pecado. Todo aquel impío, todo aquel que no ha doblado su servicio ante el Señor, va a ser talado, arrancado del mundo. Y por eso este libro es muy apocalíptico. Un dato muy curioso, antes de lo que es el tiempo preexílico, hubieron profetas que escribieron también este tipo de literatura apocalíptica y escatológica, como Jeremías, Ezequiel, Daniel y Juan. Pero mire qué dato curioso, que Jeremías, Ezequiel, Daniel y Juan nacieron en Judá, pero escribieron fuera en el exilio. Zacarías nace en el exilio y escribe su profecía en Judá. Son detalles importantes que cuando lo contextualizamos todo podemos tener una apertura más amplia. Dice que Zacarías entregó un llamado muy intenso de arrepentimiento jamás dado por ningún profeta menor de toda la Biblia. El propósito era un mensaje de ánimo, de exhortación y de esperanza. Estaba animando, ese ánimo comenzó con Ageo de reconstruir el templo. Zacarías sigue anunciando el ánimo, pero sobre todo dando valor, porque habían personas que estaban atacándolos a ellos, los samaritanos, dándole valor y la esperanza de un porvenir mejor. Así que básicamente ese es el propósito de Zacarías. Zacarías muy visionario,
Ageo muy práctico. Otra aplicación para la iglesia. Usted tiene que ser muy espiritual, muy importante. Visionario en cuanto a la visión de Dios para nosotros. No lo que yo crea, lo que Dios, la visión de Dios es la que tenemos que seguir. Una gran precisión que habló el pastor es que le preguntaron una vez que cuál era su visión. Él dijo, la que está aquí. No hay otra visión. La voluntad del Señor. Pero también usted debe ser espiritual, debe ser práctico. Porque este hombre estaba llevando un mensaje visionario, pero Ageo estaba, como decimos, con el martillo en la mano, animando al pueblo a trabajar. Por tanto, en la iglesia debe haber un balance. Estoy buscando la aplicación de la iglesia, el pueblo de Dios hoy, que es la iglesia. Debemos ser espirituales, pero también muy prácticos. Un mensaje de ánimo, de valor y de esperanza. Ahora vamos a comenzar con el llamamiento al arrepentimiento, que yo espero ya en 15 minutos hacer este llamado, este exégesis, breve exégesis sobre este llamado al arrepentimiento. Vamos a nuestro texto, Zacarías, versículo 2. Dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Ahora, si leemos en la versión que le di, en la versión tercera, que es la Biblia textual, en el papel número 6 que le di, dice, Yahvé estuvo indignado con gran indignación contra vuestros padres. Esto es una figura literaria que lo que llaman una hipérboles. Lo decimos nosotros una redundancia. Se enojó con gran enojo. Es para dar énfasis cuán controlado, contenido estuvo ese enojo de Jehová Dios. Una hipérbole quiere decir, hiper en el griego es más allá. Vole es valo, es como usted lanzar algo más allá. Cuando usted quiere darle más amplitud, es una hipérbole, es una ilustración desmedida sin llegar a ser mentira. Eso es una hipérbole lo que está usando aquí Jehová Dios a través del profeta Zacarías. Era un gran enojo, un enojo que se había contenido por largo tiempo, pero que rompe en indignación contra un pueblo desobediente. Dice la palabra que Dios es tardo para la ira. Y aquí en una de las clases el hermano habló de que la ira no es un atributo de Dios, es una reacción al pecado. Nuestro Dios es santo y no puede condonar, no puede pasar por alto el pecado. Y este pueblo iba contra Dios a cada instante. Vamos a buscar este enojo de Jehová en Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes 21, 14 y 15. Segunda de Reyes 21, 14 y 15. Dice, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y será para presa y despojo de todos sus adversarios. 15, ¿por qué? Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Era un enojo muy contenido que Jehová Dios retrasó mucho, pero aquí explota lo que es el enojo, la ira de Dios. La indignación de Dios en la caída ha caído sobre sus antepasados pesadamente. Es como un castigo muy pesado, muy fuerte que cayó sobre este pueblo. Y Dios envía entonces a Ageo y a Zacarías a animar al pueblo y a decirle estas palabras para que ellos tuvieran en mente que lo mismo podía acontecer con ellos, aunque fuese pueblo de Dios escogido. Hoy día usted y yo somos escogidos en Cristo, somos escogidos por Dios en Cristo. No estamos en sexto de castigo de Dios, o estamos en desobediencia. Algo muy práctico para el día de hoy. Pero a la misma vez Él está llamando la atención al pueblo, pero una vez ofreciendo su gracia también al pueblo de Dios. Versículo 3 dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas, Zacarías 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
versión Jerusalén, le dirás, así dice Yahvé Sebaot, vuélvanse a mí, oráculo de Yahvé Sebaot, y yo me volveré a ustedes, dice Yahvé Sebaot. Esto es muy interesante, esta versión, amados hermanos, lo que dice, le dirás. Así dice Yahvé, Jehová Sebaot. Jehová viene del hebreo tesaba. Tesaba es ejército, fuerza, poder, pero sobre todo recursos ilimitados que tiene Dios por sobre todas las cosas para bendecir a su pueblo. Cuando usted dice Jehová de los ejércitos, para nosotros pensamos un ejército, pero para el hebreo piensa en todo esto. Recursos inagotables que tiene mi Jehová Dios para bendecirme a mí. Estas palabras son para que el pueblo sepa que era Jehová, que es quien estaba hablando a través del profeta Zacarías. Está hablando en su propio idioma, en su propio contexto cultural, para que ellos pudieran entender que es Jehová Dios el que está hablando. 3 veces dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos ha dicho así, volveos a mí. Hermanos, al Dios que usted le sirve, al Dios que yo le sirvo, no invita. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios manda. Invita al predicador por él, pero nuestro Dios manda. Al Dios que yo le sirvo no invita, manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que vengan a arrepentimiento. A una invitación, que creemos invitación, más dulce, más amorosa del Señor Jesucristo. Jesús dijo, venid a mí, los que estén cansados y cargados. Venid a mí, tienes que venir a mí. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? Nosotros simplemente, dice el doctor Charles Riley, que nosotros simplemente, todo es dado por Dios, nosotros simplemente extendemos nuestra mano desnuda, sin nada para recibir la gracia. Cuando usted le predica a un familiar suyo, algo que nos parte el corazón, usted lo invita, pero usted siempre diga, ¿sabe qué? Jehová manda. El rey Salomón, un hombre que alcanzó todo lo que quizás usted y yo nunca alcancemos ni soñemos alcanzar. 900 mujeres, 300 concubinas, 12,000 caballos de los más finos del mundo, tierra, oro, plata, todo. Un reino entregado en bandeja de oro. No peleó una batalla, todas las peleó su padre David. Pero en el libro de Eclesiastés, después de todo eso, después de todo el discurso que él dio, dijo una cosa muy impactante. El todo del hombre es amar, temer y servir a Jehová Dios. Por tanto, Dios manda a que el hombre venga a arrepentimiento. Mi Dios no invita, mi Dios manda. Usted recibe la gracia o no recibe y se pierde. Apocalipsis 3:20. Hay una invitación. Dice Jesús, yo toco la puerta. Y si alguien me escuchara y me abriera, yo entraré y cenaré con él. Esa invitación no es para el mundo, hermano. Esa invitación no es para el impío. Esa invitación es para usted y para mí. El Señor está hablando a la iglesia de la Odisea. Y hoy día hay muchas iglesias que Jesucristo está afuera, tocando la puerta, pidiendo entrar a la iglesia de Dios. Ese mensaje lo hemos torcido y usado para invitar al impío. Ese mensaje es para usted y para mí. Y nosotros muchas veces dejamos a Cristo fuera de nuestras vidas. Yo tengo seguridad, usted tiene seguridad de salvación. Y usted nunca va a perder su salvación. Si su arrepentimiento fue genuino y puso las manos suyas en Jesucristo, usted no caerá del brazo de Jesucristo que es poderoso. Usted nunca caerá de su salvación. Pero una cosa sí tenemos que saber, que nuestra comunión pende de un hilo muy fino. Y se rompe muy fácil nuestra comunión con el Señor. Y algo que tenemos que entender es que nuestra comunión es vertical, pero también horizontal. Porque Dios habita en la hermana, Dios habita en el pastor, Dios habita en usted. Y si yo rompo la comunión con usted, rompí la comunión con mi Señor. Por tanto, en la iglesia, amados hermanos, tenemos que amarnos todos. Porque si no hacemos eso, en contiendas y celos, estamos dejando a Jesucristo fuera.
Nuestra comunión es un cuerpo, hermano, y no puede ser separado. Tenemos que estar unidos. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Estas personas, amados hermanos, no entendieron, no quisieron entender, no escucharon la palabra de Dios, no escucharon a los hombres que Dios eligió para transmitir su palabra. Y algo muy importante dice, la versión Jerusalén dice: no sean como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas predicaban así: conviértanse de su mala conducta. Aquí el profeta está usando camino como conducta, camino como un estilo de vida. Y hoy día, amados hermanos, nosotros como iglesia a veces queremos caminar como nosotros querramos y no como Dios quiere. Y aún teniendo seguridad de salvación, rompemos ese fino hilo de la comunión con Dios por hacer lo que nosotros querramos. Y este llamado no solamente es para ese pueblo rebelde, ese llamado es para nosotros hoy día. Yo tengo seguridad, usted tiene seguridad de salvación y estamos seguros en Cristo. Pero eso pende de un hilo, amados hermanos. Nuestra comunión con el Señor es muy importante, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos seguridad de salvación. Y Cristo, amados hermanos, más, yo diría que en estos tiempos, más que ser predicado, Cristo tiene que ser vivido. Las personas, lo digo con toda reverencia y respeto, están cansadas de que se le predique tanto el Evangelio. Las personas allá afuera quieren ver resultados en usted y en mí. Tú predícame, vive lo que tú me predicas. Predicamos, pero nuestras vidas no están cónsonas, no están conformes a lo que estamos predicando. Y las personas están cansadas de eso. Las personas quieren ver resultados, hermano, en usted y en mí el primero. Resultado de que Dios justifica al impío, de que Dios es poderoso para cambiar las vidas. Hoy no necesitamos milagros, hermano, como ese primer siglo. Hoy necesitamos el milagro de vidas cambiadas. Vidas cambiadas es lo que necesita el mundo hoy para que vea que Jesucristo es poderoso para cambiar las vidas. Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? La versión textual dice, la tercera en la columna: vuestros padres, ¿dónde están? Y vuestros profetas. Es muy interesante esta expresión, vuestros profetas. ¿De quién está hablando estos profetas que está hablando aquí? Son los 5 profetas preexílicos. 5. Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós y Oseas. Predicaron antes del exilio. Y el Señor le dice: ¿dónde están los profetas que yo envié? Ya no están. Nuestro ministerio es temporal, hermano. Moisés dice en el Salmo 80 que somos pabilo que humea en la chimenea. Somos humo. Pero mi palabra permanece para siempre. Ellos no están, pero mi palabra permanece para siempre y se ha cumplido tal y como yo declaré a través de ellos. Ahora hay una cosa que dice aquí, hermano: vuestros padres, sus padres, ¿dónde están? No solamente que murieron de hambre, a espada, de enfermedades, por causas naturales en el exilio. Se refiere aquí Zacarías, aunque indudablemente todo eso pasó. Para el judío ortodoxo era muy importante, cuando él muriera, ser enterrado en el valle de Cedrón, al suroeste de Jerusalén, contiguo al monte de los Olivos. José, Apocalipsis, Génesis 50, 25, José le dice, le prometió, hizo que sus hermanos hicieran una promesa: yo estoy muriendo, pero ciertamente Jehová nos visitará. Yo quiero que ustedes me entierren aquí, que yo he hecho mi vida, pero yo quiero que tan pronto ustedes salgan de aquí, ustedes lleven mis huesos y los entierren en el valle de Cedrón. Lo que el profeta está diciendo es: sus padres, ¿dónde están? No solamente que murieron, sino que están enterrados en Babilonia. No están enterrados donde deberían estar enterrados. Y hoy día esas tumbas allí en el valle de Cedrón están siendo destruidas por los musulmanes. Jesucristo, cuando venga a su segunda venida, va a pisar el monte de los Olivos. Y ellos piensan que van a ser resucitados cuando Él pase por allí hacia Jerusalén.
Por eso es muy importante para el judío ortodoxo estar enterrado allí. Y esto era una cosa tremenda porque ellos sabían, el judío eso va de generación en generación ese mensaje, ellos sabían que era algo muy terrible que sus padres estuvieran enterrados allá en Babilonia. Versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó, tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo. Ellos estaban de acuerdo con lo que Jehová hizo con ellos. Sabían que lo merecían. Cuando una persona, hermanos, es exhortado, es enseñado, es aprendido, es quebrantado por el mensaje de Dios y no responde y no quiere cambiar su camino y no dobla su cerviz, dice que para tal persona no habrá medicina. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido familiares con cáncer. Comienza a hacer las quimio, las radios. Llega un momento dado que el médico dice, no hay nada que hacer, no hay medicina. Cuando el Hijo de Dios es exhortado, reprendido y enseñado por la palabra de Dios que cambie su camino, aún siendo salvo, dice que para tal no habrá medicina. Y es mejor un hijo de Dios desobediente en el cielo y no en la tierra. Porque aquí en la tierra damos mal testimonio de Jesús. Damos mal testimonio de nuestro Dios. Proverbios 29:1, amados hermanos, y estoy terminando. Proverbios 29:1. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando usted es exhortado, cuando usted es quebrantado por la misma palabra, no porque el pastor lo predica aquí, cuando usted está en su casa y usted dice, Señor, verdaderamente yo digo lo que tú dices. Y eso es confesar, amados hermanos. Confesar no es usted en oración decir, Señor, el pastor Asael González, mira lo que yo le hice. Eso no es confesar. Porque el Señor te va a decir, yo estaba allí, yo vi todo. Confesar en el griego es decir lo mismo. Señor, tú dices que yo debo amar a mi prójimo, a mi hermano, cuanto más un hermano en Cristo, y yo digo lo mismo que tú dices. Y es lo que yo no he hecho. Eso es confesar. Cuando usted no dobla su cerviz, hermano, no habrá medicina. No está hablando que usted no tiene la salvación. Está hablando que usted va a ser exterminado porque la primera carta de los Corintios, muchos hijos de Dios fueron destruidos por la muerte, a fin de que su alma se salve. Nosotros debemos disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí. Y uno de los versículos más tristes de la Biblia, que yo lo tengo aquí subrayado en mi Biblia, Jueces 20:16. Sansón, un hombre llamado por Dios desde el vientre, desde antes del vientre de su madre. ¿Usted cree que ese era el propósito de Dios para este hombre? Terminar ciego, haciendo trabajo de mujer, el hombre más fuerte para el mundo conocido en ese entonces. ¿Usted cree que ese era el propósito de Dios? Él no perdió su salvación. Pero ese no era el propósito de Dios con la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque no dobló su cerviz y no hubo medicina para él. Dice Jueces 20:16, dice, la Biblia dice allí, Sansón, los filisteos sobre ti. Y cuando él despierta que se ve atado, maniatado, dice, oh, como otras veces saldré porque vendrá el poder de Dios y saldré de esta. Subraya esta frase, amados hermanos, que termina ese versículo. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Este día sí hay medicina para nosotros, amados hermanos. Si doblamos nuestra cerviz, pedimos en oración al Señor que nos ayude a amarnos los unos a los otros, a dar buen testimonio de la iglesia de Dios, a dar buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sí va a haber medicina, sí hay medicina. Le invito, amados hermanos, para el próximo domingo. Vamos a estar discutiendo lo que son las visiones de una forma muy panorámica. Quisimos traer primero este estudio panorámico sobre el libro de Zacarías y este llamado al arrepentimiento, muy importante
muy aplicativo para el día de hoy, y esperando en el Señor que haya sido de bendición este breve estudio, esta breve exposición, y nos preparamos para el culto de esta tarde. Vamos a ir en oración, hermanos, pongámonos de pie. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracia. Padre, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque tú permites que nos reunamos, Padre, en coinonía, Padre Santo, en unión con nuestros hermanos, en amor, estudiando tu santa, bendita y soberana palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy práctica, es objetiva, Padre Santo, y es muy aplicable para el día de hoy a nuestras vidas, Padre. Confórmanos, Padre, según ellas, Padre Santo. Ayúdanos a entender y asimilar tu mensaje, Padre, y ponerlo por obra, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre estar cerca de ti, Padre, y que esta comunión, Padre Santo, que es vertical primeramente contigo y horizontal con nuestros hermanos, Padre Santo, sea efectiva cada día más, Padre, y podamos dar testimonio al mundo de que tú eres un Dios poderoso, que justificas al impío y cambia las vidas para bien, Padre Santo y Padre de la gloria. Ahora nos preparamos, Padre, para el culto de esta tarde. Bendice a tu siervo, Padre, nuestro pastor Asael, que tú continúes hablando a través de él a nuestras vidas, Padre Santo, para ser edificado, Padre, conforme a tu propósito, Padre. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.